Productos Galdames Limitada es una empresa tradicional familiar dedicada a la producción de tripas naturales saladas, comenzando sus operaciones en la planta de Temuco en mayo del 2018. Hemos trabajado para convertirnos en el primer productor nacional de tripas naturales para embutidos, siendo nuestra mayor riqueza el conocimiento específico en el rubro cárnico, el que se ha traspasado de generación en generación. Al sur de Chile, se encuentra la región de la Araucanía. Región que se caracteriza por tener un ganado de gran calidad, por poseer unas amplias praderas que permiten una adecuada alimentación del ganado durante todas las estaciones del año. La planta exportadora de Productos Galdames Limitada se encuentra en la ciudad de Temuco, específicamente al interior del frigorífico Temuco, quien es el único proveedor de nuestras materias primas. Productos Galdames Limitada está inscrito en el listado de establecimientos exportadores de productos pecuarios, número 0934, por lo que ha cumplido con todas las exigencias sanitarias de exportación indicadas por el Servicio Agrícola y Ganadero. Los principales productos elaborados son tripas naturales de bovino saladas, tales como el intestino delgado, intestino grueso y tripona de bovino, todas en formato de madejas, según las especificaciones indicadas por el cliente. Se cuenta con una superficie construida de 450 metros cuadrados, con 3 sectores de proceso bien definidos, constituidos por una sala sucia, una sala limpia y una sala de almacenamiento y envasado. Se detallan a continuación los procesos en cada una de las salas. En área sucia se recepciona por un ducto el conjunto de intestinos desde la sala de faena de frigorífico Temuco. Trabajador hace retiro del recto y acomoda el conjunto de intestinos, de forma tal, que el intestino delgado quede frente a él. Inmediatamente comienza el desorillado del intestino delgado, donde el trabajador posiciona el cuchillo de una forma tal que favorece extraer el intestino delgado con la más mínima cantidad de grasa. La longitud de cada tira de intestino delgado es de aproximadamente de 8 a 10 metros. Luego se extrae todo el contenido ruminal y se va dejando en un estanque con agua. Se realiza el virado, que consiste en girar el intestino delgado sobre sí mismo, dejando la superficie interna en el exterior. Seguido viene el proceso de raspado, mediante una serie de rodillos se elimina toda la mucosa intestinal que contiene el intestino delgado, dejando un intestino sin sarro y lo más transparente posible. Es pasada cada tira de intestino 2 veces por la máquina. Intestino raspado se va dejando en carro transportador, para luego ser trasladado al área limpia para su calibrado. Trabajador recepciona el conjunto de intestinos ya desorillado. Comienza con la etapa del destapado, donde hace retiro de todos los ganglios y tejidos que cubren el intestino, para poder extraer la grasa mesentérica que cubre el intestino grueso y así facilitar la siguiente tarea del desarmado. El desarmado consiste en separar el ruedo del intestino grueso, dejando una sola tira lineal de intestino. Se separa la tripona al término del proceso. Para el lavado del intestino grueso, se toma por uno de sus extremos, donde se le introduce abundante agua para extraer todo el contenido ruminal. Se va golpeando suavemente la superficie del intestino para facilitar el lavado. Una vez lavado el intestino, se traslada mediante carro transportador a sala limpia para su tijereado.
Se recepciona la tripona y se vacía todo el contenido ruminal que contiene, se lava con abundante agua, y se cuelga en gancho de sujeción. Mediante el uso de una tijera se corta todo el exceso de grasa que presenta en su superficie, se hace de manera prolija, evitando dañar la integridad de la tripona. Terminado el proceso se realiza el virado, donde la tripona se toma por uno de sus extremos para virarla sobre sí misma, dejando el interior por el exterior. Para los procesos de la tripona e intestino grueso, es necesario realizar un proceso de centrifugado, con el fin de extraer todo el sarro que presentan en su superficie. Con abundante agua, giran los productos por unos 10 minutos, se va controlando el estado de estas, antes de retirarlas de la centrífuga. Una vez centrifugadas quedan los productos aptos para ser calibrados en sala limpia. Se recepciona en sala limpia el intestino grueso lavado. Se cuelga la tira de intestino en gancho de sujeción, donde el trabajador mediante el uso de una tijera, va cortando todo el exceso de grasa superficial que tiene el intestino grueso, se deja la tira lo más prolija posible y a su vez se va evitando dañar la integridad del intestino. Una vez terminado el proceso de tijereado, se realiza el virado, donde se toma por uno de sus extremos para dejar el interior por el exterior. Posteriormente se envía al proceso de centrifugado para el retiro del sarro. Los intestinos ya limpios, son recepcionados en sala limpia para su calibrado. Se insufla aire por uno de sus extremos y el trabajador va cortando las partes con desviaciones, tales como aberturas, granos, suciedad y debilitamientos en las paredes del intestino. De igual forma se realiza el acto de calibrar, donde mediante el uso de calibradores, que indican el diámetro en milímetros, se posiciona el intestino inflado en las aberturas del calibrador. Si el intestino entra perfectamente en la abertura corresponde a ese calibre, si no, puede ser un calibre más alto o más bajo. Se van agrupando los distintos calibres por colores para su posterior amarrado. El intestino delgado se clasifica en 3 calidades. En primera, para los intestinos que tienen una consistencia firme sin restos de grasa ni agujeros ni irregularidades. En segunda, para los que tienen consistencia menos firme y pueden presentar algún agujero de diámetro menor a 1 milímetro, con muy ligeros restos de grasa e irregularidades. Y por último, la tercera, son las que no se pueden clasificar en ninguna de las 2 categorías anteriores. Los calibres para primera y segunda tienen 5 grupos de clasificación, mientras que la tercera tiene solo 3 grupos de clasificación. El intestino grueso tiene una sola calidad. Se agrupa en 4 calibres que van desde los 50 milímetros hasta los que tienen más de 65 milímetros de diámetro. De igual forma, la tripona tiene una sola calidad. Se agrupa en 3 tipos de calibre que van desde los 95 milímetros hasta los 140 milímetros de diámetro. Los intestinos se miden y amarran según su calibre. Para el intestino delgado, se amarran formando una madeja de 30 metros. Intestino grueso, se amarra cada 18 metros, mientras que la tripona se amarra en grupo de 5 unidades. Se amarra con pita de color, dependiendo del calibre que poseen para facilitar su posterior identificación. Una vez amarrados son entregados a la siguiente etapa de salado. El salado consiste en cubrir toda la superficie de la madeja con abundante sal, priorizando el moño de la madeja, lo que nos permitirá conservar de mejor manera la madeja de intestino, al disminuir la actividad de agua del producto. Las madejas saladas se almacenan depositando ordenadamente de acuerdo a su color, en bins por 12 horas, donde se favorece la exudación y deshidratación del producto. Al día siguiente son envasadas las madejas. Se disponen ordenadamente en bidones que contiene una bolsa transparente, según el tipo y color que corresponden. En cada bidón se incorpora solo un tipo de calibre, por lo que hay que esperar los días de faenas necesarios hasta completar el bidón. En un bidón pueden caber hasta 250 madejas, dependiendo del calibre envasado.
Se anota en etiqueta externa el tipo de intestino envasado, su fecha de faena y la cantidad de madejas ingresadas. Se elabora la solución saturada de salmuera para conservar el producto y así reducir el riesgo microbiológico en etapas posteriores. Se agrega 25 kilos de sal en 100 litros de agua fría, para obtener una solución saturada entre los 22 a 25 grados Baume. Se controla mediante un densímetro la concentración de la solución. Si el resultado sobrepasa los límites críticos se debe agregar más sal o agua, según corresponda. La solución verificada se agrega al bidón con las madejas para su sellado. Una vez sellado, se verifica la información de la etiqueta, esta debe coincidir con la información antes anotada en el bidón. De igual forma se verifica las fajas sanitarias que posee el bidón. Se controla la información del calibre que sea correcto, la fecha de faena, las unidades, pesos y lote. Los bidones terminados son almacenados resguardados a la exposición directa del sol. Se almacenan hasta que sean solicitados por el cliente. Se cargan los bidones solicitados en el contenedor, disponiendo ordenadamente los bidones, para evitar su volcamiento durante su traslado. Todo el proceso de carga es verificado por el Servicio Agrícola y Ganadero, quienes dan el visto bueno a la carga. Productos Galdames Limitada, seguirá trabajando para ser el mejor insumo para la industria de embutidos, a través de una política de calidad y desarrollo continuo, adaptándonos y aprendiendo de los requisitos de nuestros clientes.